bendito seas tú, Señor. Alabado seas siempre. Gracias, Señor, por tenernos hoy aquí para alabarte, para adorarte y para predicar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu, Padre, obrando en los corazones y sea usada tu palabra, Señor, para corregir, para redarguir, para enseñar siempre en justicia. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ezequiel 18, del 1 al 24, dice, ese capítulo se llama la responsabilidad individual. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, y no come en los santuarios de los montes, ni levanta los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación, el hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre el desnudo con ropa, que no presta dinero a interés, ni exige con usura, que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombres y hombres, que anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente, ese es justo. Ciertamente vivirá, declara el Señor Dios. Pero si engendra un hijo violento, que derrama sangre, y que hace cualquiera de estas cosas a un hermano, aunque él mismo no hizo ninguna de estas cosas, que también come en los santuarios de los montes y amancilla a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, que levanta sus ojos a los ídolos y comete abominación, que presta a interés y exige con usura, vivirá. No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, ciertamente morirá, su sangre será sobre él. Mas he aquí, se engendra un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido, y viéndolo, no hace lo mismo, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, que no oprime a nadie, ni retiene a la prenda, ni comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, que retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis ordenanzas y anda en mis estatutos, ese no morirá. Por la iniquidad de su padre ciertamente vivirá. Su padre, que practicó la extorsión, robó a su hermano e hizo lo que no era bueno en medio de su pueblo, y aquí morirá por su iniquidad. Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Por la justicia que ha practicado vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Y no es que se aparte de sus caminos y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete, el impío vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la fidelidad que ha cometido, por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Bueno, como vemos aquí, del versículo 1 al 24, Ezequiel 18, vemos tres escenarios diferentes. En los tres escenarios que vemos aquí, primero, el padre justo de un hijo injusto, en el versículo 5 al versículo 13. Número 2, vemos el padre injusto de un hijo justo, versículo 14 al 18. Y el tercer escenario, un justo o supuestamente justo que se aparta de la justicia.
En el versículo 4 hace énfasis en que el alma que pecare, esa morirá. Esto nos recuerda también que en la palabra de Dios, en Romanos 6:23 dice, por cuanto todo dice que la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Entonces, la doctrina que vemos aquí, Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres, a no ser que sigan las pisadas de los padres y llenen así la medida de su iniquidad. En Mateo 23:32 vemos cuando Jesús le dice, vosotros llenan la medida de vuestros padres. Los judíos serán reprendidos por Jesús porque ellos hacían lo mismo que sus antepasados, que mataban a los profetas. Algunas veces en las calamidades temporales los hijos lo pasan peor por la maldad de los padres, pero puede hacer estas calamidades les sirvan de provecho espiritual. En cambio, en cuanto a las miserias espirituales y la condenación eterna, de ninguna forma pagan los hijos por los pecados de los padres. Volviendo al versículo 4, Dios declara su absoluta soberanía sobre cada ser humano. Todos somos entidades separadas a los ojos de Dios. Cada cual llevará la culpa por su propio pecado. En el versículo 20, Dios repite la norma establecida, el alma que pecare esa morirá, y no ninguna otra alma por causa de su pecado. En los versículos 21 y 22, aquí vemos una frase que se ve mucho en el Antiguo Testamento, que dice, si se apartare. Esa frase es muy común y se usa en el Antiguo Testamento para referirse al arrepentimiento, mostrándose en un cambio de dirección. Para Dios, recordar el pecado es castigarlo. Por ejemplo, Jeremías 14:10 dice, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. En Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios perdonará en su justicia, no en justificación por obras, sino en el camino del arrepentimiento y de la nueva obediencia. Este texto nos enseña que Dios no demanda una obediencia perfecta a su ley, sino que promete el perdón a los que se arrepienten, incluso después de muchos años de pecar. En el versículo 24, donde dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, o sea, dice que el justo se apartare, también tiene que pagar por los pecados, o sea, él morirá también. Dice, el justo no es el sentido de justificación, sino haciéndose externamente lo que parecía ser buenas obras. Vamos a sacar las conclusiones que vemos aquí. Dios es dueño de todos los hombres, de todas las almas, puesto que Él nos creó. Somos responsables ante Él. Cada individuo es responsable delante de Dios por su pecado. Ignorar la responsabilidad que tenemos ante Dios es deshonrar al Señor y rebajar al hombre al nivel de los animales. No debemos intentar culpar a los demás por las malas acciones, incluso si nos tentaron a hacerlas. Por ejemplo, en Génesis 3:12, recuerdan ustedes cuando dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Eso es pasar la responsabilidad a otro. O hayan sido un mal ejemplo para otros, Cristo no aceptará tales excusas cuando Él convoque a toda persona a rendir delante de Dios, delante de Él en el día del juicio. En 2 Corintios 5:10 recordamos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este capítulo responde 3 preguntas clave. La primera pregunta, ¿por qué los pecadores deben arrepentirse? Bueno, la respuesta es porque Dios es el dueño de toda persona, es decir, Él es soberano, conoce la verdadera condición de toda persona y Él inflige la muerte sobre el pecador. Por ejemplo, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pregunta número 2 tenemos aquí. ¿Cómo deben arrepentirse los pecadores? Bueno, apartándose de sus pecados. Aquí se ha hablado de arrepentimiento, que significa la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mente, un
un cambio de mentalidad, o sea, de deseo, o sea, tú vas en un camino atado al pecado. Cuando uno se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, pues esa fe impuesta por Dios o dada por Dios, nosotros nos arrepentimos y cambiamos de dirección. Ese es el arrepentimiento bíblico. ¿Qué pasa con los pecadores que se arrepienten? Sería la pregunta número 3. Reciben el perdón del pecado y la vida eterna. Entonces, para recordar el versículo 24 que hablamos, mas si el justo, en el versículo 24 que decía aquí, pero si el justo se apartara de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete, el impío vivirá, ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. O sea, que aquí vamos a ver que aquí se refiere al justo, no por justicia propia, sino por las obras que hace delante de los hombres, ¿no? La justicia que nosotros recibimos solamente es la justicia dada por Cristo, porque Él es el único justo y el que justifica a los pecadores. Entonces, basado en este versículo, yo quiero leerle aquí unas palabras para que mediten sobre qué significa cuando una persona verdaderamente se ha apartado del pecado y realmente ha recibido la justicia de Cristo. Sabemos que a veces las personas dicen creer, y bueno, como dice la Biblia en Santiago 2:19, que los demonios creen y tiemblan, pero ellos creen, pero no tienen obediencia. O sea que la obediencia a Cristo es la verdadera arrepentimiento, no es simplemente decir que cree. Este escrito lo hizo Arthur W. Pink sobre la apostasía. Arthur W. Pink es un escritor muy reconocido por sus escritos sobre los atributos de Dios, la soberanía de Dios y otros libros muy, muy conocidos. Escuchen lo que dijo. Dice: amado lector, en el pasado miles de personas estaban muy seguras de haber recibido genuinamente la salvación y realmente confiaban en los méritos de la obra consumada de Cristo para llevarlos seguro al cielo, como quizás estemos nosotros ahora, esté usted. No obstante, ahora están sufriendo los tormentos del infierno. Su confianza era carnal, estaban seguros de que su fe era suficiente para su salvación y no veían la necesidad de examinarse a fondo, exhaustivamente y con frecuencia, a la luz de las Escrituras, a fin de descubrir si estaban dando o no esos frutos que son inseparables de la fe de los escogidos por Dios. Si leían un artículo como este, con orgullo llegaban a la conclusión de que no se aplicaba a ellos, sino que era para otros. Estaban tan seguros de que muchos años atrás habían nacido de nuevo, que se negaban a obedecer el mandato de 2 Corintios 13:5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea que un verdadero arrepentimiento implica un cambio radical que no se limita al intelecto, sino que tiene un efecto igualmente radical sobre las emociones y la voluntad. El verdadero arrepentimiento produce tristeza, produce remordimiento y arrepentimiento, produce un cambio de mentalidad, respeto al pecado y un verdadero pesar por el pecado y odio al pecado que antes amábamos.